Buenas noches. Buenas noches, profe. Jóvenes, buenas noches. ¿Me oyen bien? Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Me oyen bien? Sí, señor. Bueno, me alegra muchísimo. Acabo de entrar aquí algunos compañeros. Bien. En la noche de ayer nos habíamos introducido en el tema de los sujetos del derecho internacional. Y hablamos de qué se entiende por sujetos del derecho internacional a la luz de la doctrina. Tuvimos ocasión de repasar un par de definiciones sobre el particular y para finalmente concluir, pues que son sujetos de derecho internacional aquellos que tienen una capacidad para crear o producir normas de derecho internacional. Señalamos igualmente que hay 5 que si primeramente, decíamos, la doctrina y por mucho tiempo, entendió que únicamente eran sujetos de derecho internacional los estados, no es menos cierto que se abre el concepto, sobre todo después de la posguerra mundial, de la segunda posguerra, y se permite ya una visión mucho más abierta, más amplia, que le da cabida a otro tipo de sujetos del derecho internacional, como son los llamados sujetos atípicos, como son las organizaciones internacionales, sobre todo cuando digo después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente es para las organizaciones internacionales, para el concepto de los pueblos y por supuesto para el individuo, que en determinadas eventualidades anotábamos se puede considerar igualmente como protagonista del derecho internacional en la condición de sujeto del mismo. Tuvimos ocasión igualmente, bueno, de perfilar o de repasar algunos de los elementos básicos del concepto de Estado a la luz de la teoría constitucional o de la teoría del Estado. No nos detuvimos mucho en ello por las razones que advertimos oportunamente, pero sí hicimos algunas precisiones en torno a un cuarto elemento que se ha venido discutiendo en la doctrina, el concepto de reconocimiento de los estados. Expresamos el alcance del mismo, el origen del mismo, y hablamos, por supuesto, de los tipos de reconocimiento de los estados que pueden ser declarativos o constitutivos, que a su vez pueden tener formas expresas o formas tácitas. Y finalmente cerramos la noche anterior hablando del tema de los gobiernos, puntualmente del reconocimiento de los gobiernos, que es un tema distinto al reconocimiento de los estados, y nos detuvimos particularmente en la presentación de algunas de las, sobre todo de las 3 grandes doctrinas. Hay más doctrinas, por supuesto, pero digamos que las 3 más expresivas, las 3 más elocuentes en términos de reconocimiento son, por supuesto, la doctrina Tovar de 1907, la doctrina Estrada de México del año 1930 y la doctrina Betancourt del expresidente venezolano Rómulo Betancourt, formulada en 1958. Sobre esas 3 grandes doctrinas giran en buena parte los documentos constitutivos de la Organización de los Estados Americanos y han girado las distintas situaciones de conflicto que en la comunidad internacional se han presentado cuando de analizar, discutir o de fijar posiciones frente a gobiernos que surgen inesperadamente, puntualmente frente a gobiernos de facto se trata. Entonces, ese fue el tema del que nos ocupamos en la noche de ayer. Hablemos hoy de un tema que está igualmente relacionado con los estados como sujetos de derecho internacional, pero hablemos esta noche de los estados en la perspectiva de su territorio, puntualmente en relación con el tema de cómo adquieren los estados territorio. Y entonces ahí encontramos, permítanme a ver si puedo colocar las diapositivas. ¿Ahí las ven? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a ampliarlas un poquito. Bien, creo que ahí tienen ya
una mejor vista de lo que son las diapositivas que nos facilitan el desarrollo de la clase. Entonces, decimos que en relación con este primer subtema de los estados y sus elementos, ocupémonos en la noche de hoy del tema de la manera como los estados adquieren su territorio. Y en ese orden, bueno, esto fue lo que tratamos en la noche de ayer. La teoría constitutiva, estos son los sujetos atípicos, doctrinas del reconocimiento de los gobiernos. Bien, el tema de esta noche es la adquisición de territorio por parte de los estados. Decimos que tradicionalmente la doctrina del derecho internacional, cuando de analizar la manera como los estados adquieren territorio, ha hecho una clasificación de dos grandes formas, de dos grandes tipos, de dos grandes maneras a través de los cuales los estados adquieren territorios. La primera forma son los modos llamados originarios y la segunda, la que conocemos como modos derivados. Entonces vamos a explicar a qué se refiere cada uno de ellos. Los modos originarios, entendemos por modos originarios, esta es una definición del profesor Walter Arévalo Ramírez, de quien les hablaba anoche, aquí para recordar y es para quienes tengan interés en el libro, he fijado la carátula de la última edición de su obra. Nos dice el profesor Arévalo Ramírez que por modos originarios se entienden las formas naturales. Cuando hablamos de naturaleza son las que procura dar la naturaleza, frecuentemente geológicas, por las que un estado se vuelve dueño de un territorio bajo su jurisdicción. No estamos hablando del territorio en el cual se constituye el estado, porque ese es un territorio, ese es un fenómeno de carácter político, la determinación o la conformación de ese territorio. ¿Cuál es el territorio? Aquel donde un pueblo proclama su autonomía política y afirma erigirse como estado. Estamos hablando de la manera como podemos acrecentar el territorio de un estado. Y en esa medida es que hablamos en primer lugar o en primer término de los modos originarios. Repetimos la definición para mejor comprensión. Son las formas naturales, frecuentemente geológicas, por las que un estado se vuelve dueño de un territorio bajo su jurisdicción. Bien, dentro de los modos originarios, y esa es la razón por la cual ponemos aquí una vista del Código Civil, dentro de los modos originarios a través de los cuales los estados adquieren territorio para sí, para su jurisdicción, para someterlo a su soberanía, a su dominio, a su imperio como estado, decimos que el derecho internacional acoge muchas de las figuras que el derecho civil igualmente prevé para la adquisición de territorio. Ustedes recordarán su curso de bienes y pueden encontrar perfectamente, permítanme ver si por aquí tengo un código civil, pueden encontrar perfectamente un capítulo sobre el particular cuando habla de los bienes de la unión y comienza a hablar de las distintas formas de adquisición de los bienes, de la ocupación, de las distintas figuras, de la accesión, de la las figuras varias que ¿Cómo de adquirir el dominio? Exactamente, ahí están previstos de una manera por demás extensa y detallada en el Código Civil. ¿Qué es lo que quiero decir? El derecho internacional se vale de algunas de esas instituciones que son originales del derecho civil para igualmente disponer que los estados a través de la práctica o el uso o acudiendo a esas figuras pueden igualmente adquirir territorio para su propio estado, someterlo a su jurisdicción o a su imperio de estado. Esas formas son particularmente la llamada res nullius en la expresión latina o romana, que no es otra cosa distinta que el descubrimiento, digamos, del territorio. La res derelictae, que es cuando encontramos una cosa abandonada, cuyo propietario ya se ha despojado como tal, la ha dejado abandonada. El surgimiento de algunas novedades geográficas, la figura del aluvión y la figura de la abulsión, que están igualmente previstas en la legislación civil. La primera de esas figuras es la res nullius o el descubrimiento.
digamos que eso semánticamente, la acepción en su sentido etimológico, gramatical, semántico, significa en voces de diccionario encuentro, hallazgo, averiguación de algo desconocido, hallar lo que estaba ignorado o escondido, principalmente tierras o mares desconocidos. Está entre comillas porque es una definición extraída de diccionarios. Entonces, la he citado textualmente en su sentido gramatical para que comprendamos el concepto de res nullius o de descubrimiento. ¿Qué significa la voz latina res nullius? En el derecho romano, los romanos, que son los creadores de todo este sinnúmero de figuras del derecho civil, ellos aluden a las cosas u objetos que no tienen dueño y por consiguiente pueden ser objeto de apropiación a través de la ocupación. En efecto, los romanos previeron en su derecho civil que aquellas cosas, tanto muebles o inmuebles, que no tenían dueño, pues podían ser objeto de ocupación, de aprehensión, con el ánimo de apropiarse del mismo. Es correlativo a lo que por ocupación define el artículo 685 del Código Civil nuestro. Algunas traducciones dan a la acepción res nullius el significado de tierra de nadie. Entonces la figura que en el derecho internacional aplicamos o aplican los estados para efectos de acrecentar o extender su jurisdicción, su dominio territorial, anexar a su estructura física nuevos territorios, puede ser esa primera forma, la llamada res nullius o descubrimiento, que no es otra cosa distinta que de igual manera como está previsto en el artículo 685 del Código Civil. Voy a permitirme leer el artículo 685 de la codificación para mejor comprensión. Por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no es prohibida por las leyes o por el derecho internacional. Por supuesto, esa es una condición indispensable. Digamos que los elementos para poder hacerse a la propiedad, para ocupar, para anexar en términos de derecho internacional al territorio de un Estado otra porción territorial, pues es que ese predio, ese terreno, ese espacio no pertenezca a nadie, a ningún Estado, cuya adquisición no esté prohibida por las leyes, porque hay formas de adquisición que el derecho internacional proscribe, señala como prohibidas, o la legislación, en el caso de los estados, por supuesto, prohíben, establecen algunas maneras como no es posible acceder a la ocupación o la propiedad de estos bienes. Aquí he colocado yo una diapositiva de Robinson Crusoe, el famoso personaje de la novela de Daniel Defoe, que ustedes deben conocer, El náufrago, aquel que ha dado lugar a tantas otras novelas y a tantas películas como El náufrago. Bueno, la novela original, que es de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, ustedes saben en qué consiste su trama o argumento. El señor que queda, naufraga su embarcación, sobrevive, las aguas finalmente lo llevan a una isla y llega a una isla absolutamente deshabitada. Entonces, ese es el descubrimiento de una isla, ese es el caso del res nullius. Llega a una isla que no era de nadie, que no era de nadie. Entonces, esa circunstancia, digamos, un tanto literal o gráfica que me permito describir, pues es lo que corresponde al res nullius o descubrimiento. Y aquí he puesto una imagen, digamos, alusiva a los procesos de descubrimiento, no solamente que se dieron en América, sino que se dieron en otras partes del mundo. Descubrimiento de territorios africanos, descubrimiento de algunos territorios asiáticos, en fin. Para de igual manera representar la misma expresión, el mismo sentido, el mismo alcance del término res nullius o descubrimiento, la llegada de alguien a unos territorios que no tenían dueño, que no pertenecen absolutamente a nadie. Aunque aquí, más adelante, en relación con estas diapositivas y frente a la figura de la conquista, pues tendríamos que hacer alguna diferenciación. Coloco la diapositiva, la enseñamos, la mostramos, es en el entendido de que estos personajes que llegan aquí, llegan a un territorio pues, que supuestamente no es de nadie. Aquí sí hay gente, son unos indígenas. Tal vez había que recortar la diapositiva si lo que quisiéramos era mostrar literalmente la llegada a un territorio absolutamente desconocido. Aquí donde digo que cuando hablemos ahora más adelante de la conquista, pues
vamos a tener que ser, a marcar una diferencia entre lo que es descubrimiento y lo que es conquista. El descubrimiento fue una forma apenas entendible que en tiempos de antigüedad y si se quiere durante buena parte de la Edad Media y relativamente durante algunos momentos de la Edad Moderna tuvo validez, tuvo vigencia. ¿Por qué? Pues porque el mundo era en buena parte desconocido, sobre todo en la época antigua, durante la Edad Media. De hecho, el descubrimiento de América acontece en la Edad Media, buena parte de los descubrimientos sobre todo del sur de África y bueno, de otras partes del mundo, muchas islas, por sobre todo muchas islas, ¿no? Absolutamente deshabitadas, absolutamente desconocidas, en estos periodos históricos son objeto de ese proceso. Los expedicionarios, los aventureros, los enviados de los monarcas para que procuraran la consecución de más tierras que le generaran más riqueza, más poder y que les sirvieran como puntos estratégicos para efectos de las guerras. Pues todo eso hace que particularmente durante la Edad Media, se practique esta forma de adquisición de territorio. Llegaban a una isla y, por supuesto, la isla o el territorio en el que pisaban o se asentaban, pues se daba por entendido que se anexaba a la autoridad del monarca, al monarca del territorio a quienes los descubridores estaban vinculados, ¿no? Entonces, eso es una forma absolutamente practicada, muy común para aquellos tiempos. Hoy en día es exótico. Hoy en día es casi, pudiésemos decir, una forma ya superada, porque es relativamente mínimo, si es que todavía hay alguna parte del globo terráqueo que no hayamos descubierto. Las afirmaciones en ese sentido es que ya la generalidad del globo terráqueo está descubierto, es perfectamente conocido y serían realmente mínimas, pero absolutamente mínimas las porciones territoriales que en un momento dado no hubiesen todavía sido conocidas por el hombre. No significa necesariamente este concepto el de virgen, porque se puede tener la idea de que hay una selva al que el hombre todavía no ha podido llegar como tal, pero conoce de la existencia de esa selva y en ese orden de ideas pueden los estados haber anexado, haberlo incluido dentro de su territorio. Bien, la condición es que ese Estado nunca hubiese tenido dueño, nunca hubiese tenido dueño. Ese es el elemento nuclear, por eso se habla de descubrimiento. ¿Qué descubrimos? Lo que nadie conoce. Descubrimiento es eso. ¿Qué significa descubrir? Hallar, como dicen en mi tierra, topar, ser el primero en encontrar a alguien que nadie hasta el momento había advertido como tal. La segunda forma es la que conocemos como el res derelictae en términos romanos, que significa cosa, res es cosa, derelictae abandonada. La traducción de la acepción o del aforismo latino es cosa abandonada, que igualmente está prevista en el artículo 706 del Código Civil. ¿A qué hace referencia esta figura? Hace referencia a que pueden existir, como en efecto ha acontecido, que haya territorios que tuvieron un primer ocupante, valga decir que tuvieron un Estado que pudo haber ejercido soberanía, que pudo haberse expresado como dueño de una porción territorial determinada, pero que por X, Y o Z circunstancia la abandonó, renunciando a su dominio. Eso es lo que, bueno, aquí resaltamos el significado de red delictae. El elemento nuclear, para diferenciarlo del descubrimiento, es que allí ya hubo ejercicio de concepto de propiedad por alguien, pues fundamentalmente por algún ente de carácter estatal, pero decidió abandonarlo en términos de que renuncia a su soberanía, a su jurisdicción, pues abandona todo interés político estatal en relación con esa porción territorial. Es más o menos lo que queremos significar con esta diapositiva. Ustedes ven aquí una serie de casitas en la idea un tanto imaginada de que alguien estuvo acá, construyó, pero se fue. No vemos aquí absolutamente nada más, ningún habitante, ningún otro hecho que demuestre que en este momento, en una gráfica que trato de acondicionar, hay alguien que tenga posesión y que pueda reclamar soberanía
sobre ese territorio. Y en esa eventualidad, por aquí puede entrar, aquí por esta parte, digamos, por cualquier sitio un tanto figurado, puede llegar otro expedicionario a nombre de otro estado, a sentarse aquí, tomarse, aquí estuvieron hace 50, 20, 10 años, fulanos y sultanos, pero abandonaron esto. Entonces, ese nuevo que llega y pisa un territorio o un predio abandonado por alguien que renunció a su dominio, permite que él, a través de la figura del red delictae o cosa abandonada, anexe ese territorio a su estado. Bien, una tercera figura es el surgimiento de novedades geográficas. Hay algunos fenómenos de la naturaleza que producen novedades geográficas, que cambian un poco la composición, digamos, geográfica, porque así como puede hacer desaparecer, puede perfectamente, de igual manera, hacer aparecer. Hay alguien por ahí, le encarezco que controlen los micrófonos, porque tenemos bastante interferencia y, por supuesto, eso nos distrae un tanto en el desarrollo de la clase. El surgimiento, les agradezco apagar los micrófonos, por favor, para que no se produzca esa interferencia. El surgimiento de novedades geográficas alude principalmente, por sobre todo, se manifiesta en el surgimiento de islas, ¿no? Realmente el buen número de continentes no han surgido. Básicamente nos estamos refiriendo a la presencia de islas que abrupta, un tanto inesperadamente, desde luego, mediante un proceso de formación, aparecen de un momento a otro sin que inicialmente hubiesen existido, y por supuesto son territorios que si uno revisa mapas viejos, pues no los encontraría ahí, solo los mapas nuevos, cuando notan la presencia de esa formación como consecuencia de las novedades geográficas, pues agregan esos territorios a sus estados. Hace referencia principalmente al surgimiento de islas. Si ello acontece en aguas territoriales de un estado, es obvio que éste pueda ejercer sobre la soberanía sobre la nueva isla. Naturalmente, si en las aguas territoriales y en los mares territoriales que forman parte del territorio de un estado cualquiera, pues se presenta el fenómeno del surgimiento de una isla, no hay duda alguna de que esa isla pertenece a el territorio de ese estado. Ese es un fenómeno de la naturaleza que se ha presentado en infinidad de oportunidades, sobre todo en el oriente, ¿no? Por la zona del Japón y por toda esa parte del Océano Pacífico, donde la composición geológica es bastante sensible, de mucho movimiento, de permanentes cambios, por la característica de zonas volcánicas que tienen esos territorios, esos suelos, el caso del Japón, por ejemplo. Y es el ejemplo que traigo aquí a colación, el surgimiento de una isla que nació en el año 2017, estoy hablando de hace 2 años, que se conoce como la isla de Tonga. Y Tonga es un país insular en el Pacífico. Un volcán submarino, en el fenómeno de la naturaleza, termina creando una isla, como el volcán es submarino y explota. Al explotar el volcán, ustedes lo saben, pues bota una serie de materia, de lava, de rocas, de cenizas. Es una expulsión que permanece durante buen tiempo, semanas y meses, y todos esos residuos, todos esos elementos sólidos que el volcán expulsa, pues van agrupándose y terminaron formando una isla, la llamada isla de Tonga, que es justamente esta que vemos aquí en la gráfica. Miren aquí una gráfica tomada todavía el volcán en su proceso de explosión y ya la conformación que la isla va teniendo, porque todos esos sólidos van configurando esa porción territorial. Es una isla que hoy en día mide aproximadamente 2 kilómetros. Esos son sucesos que han acontecido en Japón, y no solamente en Japón, en muchas islas del Océano Pacífico, por esa característica geológica que tiene esa parte del globo terráqueo. Por los lados nuestros, por nuestro continente, la inestabilidad geológica no es tanto. Hay volcanes, claro, por supuesto, y hay, digamos, desplazamientos de las capas interiores de la Tierra también, pero por fortuna para nosotros la composición o la expresión geológica, la manifestación geológica es muy diferente, mucho más intensa, mucho más frecuente en la zona oriental del planeta Tierra, en esta zona de
del Japón y de todos esos mares del Pacífico por esos sectores. Y es allí donde se han presentado en más de una ocasión fenómenos de esta naturaleza. Son islas que así como aparecen pueden desaparecer con el tiempo. Algunas han permanecido, hay islas que llevan 40, 45 años, otras han desaparecido por algún fenómeno también propio de la naturaleza, o no se consolida así sólidamente el material al punto tal que le dé firmeza a un suelo y puede desaparecer, pues, por algún fenómeno, digamos, también natural, que no es del caso entrar a analizar. Pero así como han aparecido, también han desaparecido. Pero en tanto aparecen, pues los estados los vinculan como parte integrante de su territorio. Y algunas de esas islas pues no están habitadas propiamente, así como que se produzcan desplazamientos y asentamientos humanos masivos, pero sí han sido utilizados, por ejemplo, para instalar bases, como centros de estudio, como centros de experimentación. Se han trasladado allí algunos grupos humanos fundamentalmente para desarrollar proyectos de esta naturaleza. Entonces, este es un fenómeno que se da. Ahora, puede presentarse igualmente un fenómeno un tanto similar, pero ya no tanto por la mano de la naturaleza, por una formación de carácter natural, sino porque la mano del hombre también puede generar fenómenos de esta naturaleza. Es un poco lo que ocurre en los llamados Países Bajos, que ustedes conocen, que han ido extendiendo su territorio, desplazando las aguas marítimas, van corriendo, digamos, las costas y se van metiendo dentro del mar y van apropiándose a esos territorios y pues hacen allí sin número de construcciones, de edificaciones con una tecnología que ellos manejan con suma propiedad. Por eso se llaman Países Bajos, están incluso por debajo ya del nivel del mar buena parte de sus territorios. Entonces, y aquí, por ejemplo, este es el caso de Dubái. Dubái, que ha construido en el mar un sinnúmero de islotes, estos son construcciones, se ha ido extendiendo, ¿sí?, para su desarrollo turístico. Pues es hoy en día una de los puntos más atractivos, de los polos más atractivos en materia turística en el mundo. Entonces, ahí hay una gráfica que nos refleja cómo la mano del hombre, a través de obras de ingeniería portentosas, de una gran dimensión, pues ha rellenado terraplenes, ha corrido las aguas marítimas, se las ha ingeniado de una u otra manera para acrecentar territorio, por supuesto, vinculado al Estado que realiza ejecutorias de esta naturaleza. El aluvión. ¿Qué es el aluvión? Una figura que está prevista en el artículo 719 y siguientes del Código Civil. El profesor Gaviria Liévano, pues siguiendo las concepciones del derecho civil sobre la figura jurídica allí prevista, lo define como, comillas, el Estado adquiere por aluvión como resultado de la acumulación lenta de tierras que depositan las aguas formando islas o deltas en su territorio marítimo. Los caudales, ¿sí?, los ríos, cuando no también los mares, los océanos pueden producir unas acumulaciones de partículas, de materias sólidas, de tierra, de materiales que finalmente también se agrupan, forman por el fenómeno del aluvión, forman islas o deltas en territorios marítimos, ¿sí?, en territorios marítimos. Entonces, esa es la figura del aluvión que está contemplada en el artículo 719 del Código Civil. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo de aluvión en una situación de derecho internacional que es real, ¿no? Es la situación que ocurre entre las islas Timoteo Domínguez y las islas Martín García, que están en el delta del Río de la Plata, creo que por aquí hay una gráfica que lo ubica. Mira, aquí está la gráfica del Río de la Plata. Yo no sé si alguno de ustedes lo conozca, si no lo ha hecho, por favor, hágalo. Es un paseo supremamente hermoso. Es el Río de la Plata. El Río de la Plata es una formación, un caudal que es por lo demás inmenso, ¿no? El Río de la Plata, cuando desemboca aquí en estas partes, la parte más ancha del Río de la Plata llega a tener 200 y pico de kilómetros. Se imagina un río con una extensión en su ancho de 200 kilómetros, pues es un océano completo. Es un río que viene de muy arriba, es un río que se comienza a formar casi que del Brasil,
y va, a él van confluyendo, digamos que la matriz es el río Paraná, que es un río muy importante, es el río nacional de Paraguay, entre otras cosas, es para los paraguayos su mar. Y finalmente ya cuando se aproxima a territorio brasileño, a territorio uruguayo, aquí está Uruguay, ¿sí? Aquí hay un pueblito muy hermoso que ustedes deben conocer algún día, Colonia del Sacramento, ¿sí? Por aquí está Buenos Aires, por esta parte. Entonces ustedes toman el buquebús aquí, llegan aquí, depende cómo lo quieran hacer, si lo quieren hacer en un buque lento, aproximadamente 3 horas, si lo quieren hacer en un buque rápido, aproximadamente 1 hora y media. Bueno, el río de la Plata entonces cuando llega al delta, donde desemboca, aquí encuentra unas islas, son estas que vimos anteriormente, permítame aquí, estas, las islas Timoteo Domínguez y las islas Martín García. Esta isla se llama Hércules. La isla se llama Hércules. No son islas muy grandes, por supuesto. Son islas de río. Aquí las encontramos, mírenlas acá. Acá están. En toda la desembocadura del río de la Plata, cuando va entrando, aquí está la gran boca. Aquí baja represado el río, miren. Aquí es relativamente corto, pero aquí abren, miren un mapa ustedes, el río, el mar, ahí hay una boca grande, un delta, donde el río, por supuesto, viene con todo un caudal represado y trae cualquier cantidad de partículas, de materias, de insumos, de residuos. Y entonces todo eso produjo un fenómeno natural. Todo ese material que el río trae aquí, se estrella aquí contra las islas Martín García y las islas Timoteo Domínguez. La isla Timoteo Domínguez pertenece a la República del Uruguay y la isla Martín García pertenece a la República de Argentina. Dos islas que en su existencia original estaban perfectamente separadas. Aquí están las islas y aquí hay océano, un canal aquí, ¿sí? Pero estaban totalmente desvinculadas. Puede que haya puntos muy estrechos, pero perfectamente desvinculadas. Entonces, todos esos residuos, ¿sí? Por el fenómeno del aluvión, ¿sí? La naturaleza los traslada, se fueron anexando a la línea acuática que dividía las dos islas. Se fueron metiendo acá. Todo esto. Y todo esto. ¿Sí? Y eso se fue solidificando. Y esta que es una toma visual, pues real, finalmente aquí lleva a que la naturaleza, por el fenómeno del aluvión, termine conformando una gran isla. Las unió, lo que eran inicialmente dos islas, la Martín García de Argentina y la Timoteo Domínguez de Uruguay, terminó siendo una gran isla. Una gran isla. Y hoy en día su frontera es terrestre. Aquí está la frontera, veanla ustedes. Porque el fenómeno del aluvión determinó y conformó esa característica. La única línea fronteriza terrestre que tienen Argentina y Uruguay es esta. Es en una isla, ¿no? Una especie medio paradójica, una situación curiosa, porque la gran frontera entre los dos países es el Río de la Plata. Ustedes miran en un mapa. Ah, mira, aquí está el mapa. Aquí está el mapa. Este es el Río de la Plata, baja por acá. Viene de Brasil. Baja por acá. Brasil está aquí. Toda esta parte aquí va a la frontera con Brasil. Por aquí más arriba está Porto Alegre. Ustedes llegan por aquí a una ciudad y ahí pasan a, cuento ya cómo se llama esta ciudad de Uruguay, pasan a Porto Alegre, más o menos como a 3 horas. De aquí, de Montevideo acá, 540 kilómetros, es un viaje de aproximadamente 5 o 6 horas, y ahí pasan ustedes a Porto Alegre. 3 horas. Ahora pueden parrandear, sabroso, y jugar buen fútbol a los que les guste. Pues aquí están las dos repúblicas. Aquí baja el río Paraná y el río de la Plata se forma. Aquí desemboca, mira, aquí están las islas, aquí en este puntico que estoy señalando. ¿Qué es esto? Este punto, ¿no? Y entonces el río, todo eso formó, por el fenómeno del aluvión, terminó uniendo las dos islas. Y cuando digo que eso es medio curioso, pues que la frontera natural, la frontera entre Argentina y Uruguay es natural, es un río. Aquí unas islas sí terminaron teniendo frontera terrestre. Hubo necesidad de hacer una división de manera tal que los estados pudiesen mantener sobre lo que eran sus territorios originales, digamos, la misma jurisdicción
y la misma soberanía. La señorita Jessica ya ingresó. Bueno, el aluvión, un concepto que he querido incluir para mejor comprensión de este fenómeno natural, es material detrítico transportado y depositado transitoria o permanentemente por una corriente de agua. Todo esto, lo que producen las inundaciones son aluviones. ¿Sí? Cuando se producen todos esos, ¿qué ocurrió en Armero? Un aluvión. ¿Desapareció? Sí, se formó un nuevo territorio. Depositado transitoria o permanentemente por una corriente de agua que puede ser repentina y provocar inundaciones. Puede estar compuesto por arena, grava, arcilla o limo. Se acumula en abanicos aluviales, cauces de corrientes fluviales, llanuras de inundación y deltas. En el delta del río de la Plata es que ocurre el fenómeno natural del que hablaba hace un instante. Algunos autores también incluyen bajo este término los materiales que se sedimentan en lagos o estuarios. A menos que se especifique otra cosa, el término aluvión se refiere a material no consolidado. En algunos lugares también se le llama aluvión a los aludes o avalanchas. Bien. El fenómeno de la abulsión, previsto en el artículo 721 del Código Civil, recuerdo para los que ya han ingresado con posterioridad, estamos haciendo presentación de las formas como los estados pueden adquirir territorio para incluirlo en su jurisdicción bajo su imperio estatal, y el derecho internacional, anotamos, pues ha hecho uso de las mismas figuras que el derecho civil tiene para esos propios fines y que está regulado en el Código Civil nuestro, que son por lo demás figuras, digamos, un tanto universales, porque todas estas figuras son ideaciones y creaciones del derecho portentoso, sobre todo en materia civil, que idearon los romanos. Para los efectos del DEI se tiene por tal, por abulsión, el incremento o ampliación del territorio como consecuencia del desplazamiento de tierra que produce una corriente u otra fuerza natural violenta que transporta parte del suelo de un predio estado a otro. Como puede apreciarse, la diferencia con el aluvión es que en el aluvión el derecho se crea por accesión y en este por la imposibilidad de reivindicarlo, a menos que sea posible su identificación, evento en el cual se tiene por el estado afectado el derecho a su reivindicación. Aquí hay un ejemplo que he querido traer para comprender un poco la figura. Aquí hay un árbol en un territorio, digamos en un estado, la ribera Y o en el estado Y. Aquí hay un río que está de por medio. Aquí está un estado, la ribera X, otro estado. Volvamos un poco para aterrizar la idea a la frontera. Este es el Río de la Plata, aquí está Uruguay, aquí está Argentina. Imaginémonos, para efectos de comprensión del fenómeno en gracia de discusión, pues, que aquí hay un árbol. Eso es lo que el ejemplo nos permite entender con claridad la figura de la abulsión. Se produce un fenómeno de desbordamiento del río y el árbol, como consecuencia del fenómeno, podemos hablar de un territorio, si ustedes quieren, esta porción territorial se la lleva y la desplaza a este sector. Es esta gráfica. El árbol está aquí y termina aquí. Ese es el fenómeno de la abulsión. Es el fenómeno de la abulsión. Entonces, puede generarse también adquisición de territorio a través de la figura de la abulsión, solo que la abulsión le permite al Estado reivindicarlo, ¿sí? Si es posible identificarlo. Si es posible identificarlo. Entonces, digamos que no solamente es diferente el fenómeno físico, sino que también tendría una consecuencia jurídica en relación con el aluvión, es porque en la abulsión, que es una propiedad por accesión, ¿sí? Porque se desplaza el predio que está aquí, se desplaza acá, pues es posible que este Estado lo reivindique, diga, no, eso es mío, si es posible identificar ese predio o ese territorio. Bien, modos derivados. Dijimos al comienzo que hay dos grandes modos a través de los cuales la doctrina clasifica la manera como los estados adquieren territorio. Los modos originales, que son consecuencia de los fenómenos de la naturaleza. Fíjense usted que todos esos fenómenos tienen la característica de que son consecuencia de la naturaleza. ¿Sí? Aquí, salvo la excepción que mostré ahí de los países que por ingeniería y con la mano del hombre han logrado
avanzar, por ejemplo, sobre el mar y hacerse a porciones territoriales. Bien, los modos derivados se entienden por tales las formas de obtención de un territorio cuando interviene una acción humana o una acción estatal. ¿Sí? Ya no es un fenómeno de la naturaleza el causante o el determinante del fenómeno por el cual un Estado adquiere territorio. Son hechos humanos, acciones, protagonismos o de una persona, en todo caso de un ser humano, o por la acción de la fuerza de un Estado, de la acción política, qué sé yo, de un Estado. Cualquiera de esos dos fenómenos, la fuerza o la acción política de un Estado. Ya vamos a ver ejemplos de la acción política de un Estado. Tres formas fundamentalmente: la conquista, la cesión de territorio y la adjudicación. ¿Sí? Ninguna de estas tres figuras son modos de adquirir porque la naturaleza los produzca. El hombre conquista, el hombre hace negociaciones de territorio, o los estados hacen territorios de negociaciones, y la adjudicación de territorio a un estado es consecuencia de una decisión o de un juez, que es un ser humano, o de un estado a quien se le ha confiado la misión de dirimir un conflicto. La conquista. La conquista es un modo que fue practicado en periodos históricos. Cuando hablaba de los descubrimientos, hice alguna ligera alusión a la conquista. Modo practicado en periodos históricos ya superados. Así como hoy es absolutamente, casi que absolutamente imposible descubrir, hoy terminante, categóricamente, indubitablemente, por ninguna, pero por ninguna es ninguna, excúsenme la expresión un tanto popular, el derecho internacional valida que un Estado pueda acrecentar su extensión o su dominio territorial conquistando predios, territorios que son de otro Estado. Valga decir, la conquista fue durante alguna época histórica un modo de adquirir territorio por parte de los Estados. Claro, todas esas guerras civiles de la antigüedad, del medioevo, o los enfrentamientos bélicos de la antigüedad, del medioevo, hasta buena parte, si se quiere, del siglo XIX. ¿Sí? Y de pronto, ya un tanto más escaso, un par de situaciones en el siglo XX, pero digamos que hasta el siglo XIX es que puede tener, y si se quiere un poco antes, realmente hasta la Edad Media, vigencia el fenómeno de la conquista, que yo por la fuerza decida invadir a un Estado y hacerme a su territorio después de que lo derroto y lo someto. Modo practicado en periodos históricos ya superados, a través del cual y por virtud de actos de fuerza, un Estado añadía a su territorio porciones territoriales que entonces pertenecían a otro. Hoy, el derecho internacional moderno rechaza esta forma o medio de acrecentar el territorio de un Estado y niega, desconoce, no le da ningún efecto jurídico, por el contrario lo censura, niega toda adquisición que se pretenda hacer con el uso de la fuerza. Con razón anota algún autor que nada más contrario al concepto de derecho que la idea de la fuerza, por supuesto. ¿Sí? Entonces, esto fue, queridos jóvenes, esto fue un medio derivado o secundario a través del cual en algún periodo histórico se convalidaba, se legitimaba y se le daba eficacia a la acción de la conquista por medio de la fuerza de territorios. Pero hoy el derecho internacional no lo recibe, no lo acepta, lo rechaza categórica y tajantemente. Aquí he puesto un poco, aunque la gráfica es de la Guerra de las Malvinas, pues para recordar cómo Inglaterra se hizo al territorio de las Malvinas a través de actos de conquista. El descubrimiento de América, cuando yo mostraba las diapositivas del descubrimiento, lo que llamamos el descubrimiento de América, si uno quisiera ser un tanto exegético y riguroso con el término descubrimiento, ahí no hay descubrimiento. Aquí ya había. Éramos 100 millones de americanos, según las estadísticas. Fue una conquista. Fue una conquista, efectivamente, fue una conquista, ¿sí?
Por eso no es apropiado, no es afortunado hablar del descubrimiento de América. Bueno, hizo carrera el vocablo y así lo denominamos, pero tenemos perfectamente claro que eso en términos rigurosos no es descubrimiento, sino fue una conquista. Aquí vinieron los señores a nombre del rey de España y a través de medios de fuerza y los ingleses hicieron lo propio en algunas partes y otros pueblos. De igual manera procedieron y se hicieron a este territorio, sometieron a los nativos nuestros que eran los dueños del territorio, los sometieron, los derrotaron, por supuesto se apropiaron de ese territorio. Los ingleses lo hacen, lo que ellos llaman las Islas Falkland, para los argentinos las Islas Malvinas. Y pongo esta gráfica de las Malvinas para, aquí es el momento en que los ingleses, cuando derrotan nuevamente a los argentinos en la guerra del 82, la guerra absurda, izan la bandera de Inglaterra nuevamente sobre el territorio argentino. Pero es desde el momento, en los años 1500, 1600, cuando la Armada inglesa descubre esas islas y mediante un procedimiento invasivo y de conquista se hace a esa propiedad. Por eso los argentinos han sostenido siempre que las Malvinas son territorio argentino. Bueno, un conflicto que no quisiera hoy recordar. Bien, entonces ese es un medio que existió. En eso quiero ser categórico y tajante, suficientemente claro. Además, el sentido común de ustedes les permite entender que bajo ningún supuesto, como lo afirma el derecho internacional, todo lo que conlleve fuerza no puede ser legitimado. Y eso es lo que el derecho internacional dice. Todo lo contrario. Los principios del derecho internacional afirman es la utilización de medios pacíficos y de instrumentos para procurar el acuerdo entre los estados, porque la razón del derecho internacional es garantizar, mantener, desarrollar la convivencia pacífica entre las distintas naciones o estados. Por eso, medio de fuerza no convalida. Algunos pronunciamientos traigo aquí a colación. Este es un texto de la Revolución Francesa, algunos pronunciamientos puntuales de la comunidad internacional en relación con el repudio a esta forma de adquisición de territorio. Los podemos encontrar en los siguientes textos. Hay varios textos, por supuesto, pero miren ustedes cómo desde la misma Revolución Francesa, la Revolución Francesa afirma lo que aquí como esta imagen de ustedes no me permite ver la totalidad del texto, lo voy a leer. La doctrina de la Revolución Francesa proclamó al respecto: servilizar a un pueblo es un crimen de lesa humanidad, y las guerras injustas, por agresión o conquista, peligros para cuya represión los pueblos deben unirse. La Sociedad de las Naciones lo repudió por medio del artículo 10 del Pacto de la Liga. Bueno, lo repudió la Revolución Francesa, lo repudió la Sociedad de las Naciones, que ustedes ya saben que fue por medio del artículo 10 del Pacto de la Liga. La Carta de las Naciones Unidas dispone del artículo 2, numeral 4. Los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Esto lo citamos en la clase de la semana pasada como uno de los principios del derecho internacional. Por su parte, las repúblicas americanas en el pacto antibélgico Saavedra Lamas del 10 de octubre de 1933, debe ser bélico, la prescriben igualmente, y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, artículo 5, letras B, numerales tales y tales, la condena repetidamente, declarando que la agresión a un Estado americano constituye una agresión a todos los Estados americanos. No obstante, como hecho, no es del caso ignorarla, y la de Velasco de los autores clásicos supone que para que la nación victoriosa efectúe la anexión, la extinción o aniquilamiento del Estado contrario, que de esa manera pierde su cuerpo político. Por este medio se llegó a la unidad de Italia. Bueno, ¿qué es lo que me interesa resaltar? Que la comunidad internacional en distintos instrumentos internacionales desde el momento mismo de la Revolución Francesa censuró ya la conquista como un medio válido o legítimo para que los estados pudieran anexar territorio a su jurisdicción. La segunda eventualidad de los modos derivados es lo que en la doctrina se llama cesión de territorio. Acontece cuando un Estado decide transferir la soberanía sobre una franja de su territorio a otro Estado. Es decir, un Estado
parte de su territorio decide transferirlo a otro estado. Por eso se habla de cesión de territorio. Operación que puede hacer con propósitos onerosos o bien a título gratuito, es decir, lo puedo vender como lo puedo regalar. Como anotan los doctrinantes en el derecho internacional, no existe impedimento alguno para que un Estado pueda libremente disponer de su territorio, cediendo parte del mismo o efectuando intercambios territoriales. Es decir, el derecho internacional no le prohíbe a un Estado que se desprenda de parte de su territorio y lo venda, si es del caso, o lo regale, lo ceda gratuitamente. ¿Sí? ¿Permite que un Estado pueda hacer eso? Sí, el derecho internacional no proscribe una decisión, digamos, soberana de un Estado en ese sentido. Aquí hay algunos ejemplos o algunas eventualidades históricas en que esas figuras se han dado. La cesión del territorio puede eventualmente darse con propósitos onerosos. Digamos que la primera forma de cesión de territorio es cuando hay una negociación. ¿Sí? Hay una compraventa de territorio. Aquí está, caso que acontece cuando los estados efectúan compraventa de una porción territorial. Un estado vende a otra parte de su suelo mediante un contrato o tratado, como es el caso histórico de la adquisición hecha por Estados Unidos de territorios como Luisiana. Todo esto de Luisiana, esto era de Francia. ¿Sí? Aquí está. Luisiana, territorio que los Estados Unidos le compraron a Francia en 1803. Esto era de los franceses, su nombre es francés. Luciana Borchas. ¿Sí? Todo eso era de Francia. ¿Cómo estarán arrepentidos los franceses hoy? Pero los Estados Unidos, que tienen una visión imperialista, que tienen un sentido de la utilidad, decidieron comprarle y le pagaron a los franceses en 1803. Como lo hizo los Estados Unidos, aquí, vean, le compraron a España todo lo que es la península de la Florida, donde está Miami, Orlando y todo eso que ustedes conocen y se deleitan allá en los parques de Disney World. Todo eso era de España. Los Estados Unidos se lo compran en 1819. Aunque la figura de la compra, si bien se hizo el acuerdo y se hizo la negociación, España nunca cobró. Creo que para esa época era el rey Alfonso IX o algo así. Y decidió, por alguna circunstancia, finalmente, la historia de España habla del gran tumbe, del gran fraude de los Estados Unidos, porque finalmente creo que esa plata del negocio no se cobró. La compra que le hizo los Estados Unidos de lo que es el territorio de Alaska a Rusia, perdón. ¿Sí? Alaska está más cerca de Rusia, el estrecho de Bering, que es lo que separa a América y sobre todo América del Norte con el continente asiático, pues es el estrecho de Bering, que algunos antropólogos dicen que al continente americano los nativos llegaron por ahí pasando prácticamente a pie el estrecho de Bering. Ustedes saben dónde queda Alaska, pues no necesito hacer esfuerzos para eso. Ese era un territorio que pertenecía a Rusia. Los Estados Unidos se lo compra en 1867. Lo que ha querido hacer el señor Donald Trump, no hace mucho, dijo que él quería comprar la isla de Groenlandia. ¿Que cuánto valía? Pues pensando que estaba comprando como si fuese un predio de su propiedad o para anexarlo a su propiedad. ¿Cuánto vale ese terreno? Yo lo compro. Y obviamente eso provocó una reacción del gobierno de Dinamarca, porque la isla de Groenlandia, que es la isla más grande del mundo, casi llegando al Polo Norte, pues eso es territorio de Dinamarca, y los daneses le dijeron, no señor, como la canción española, ni se compra ni se vende. Eso es nuestro y lo mantenemos bajo nuestra jurisdicción. Entonces, estos ejemplos para señalar que eso es perfectamente factible, que un Estado venda parte de su territorio a otro Estado mediante una negociación. Fijan un precio y como un contrato de compraventa, pues se hace la operación comercial. Bien. La segunda eventualidad, si la primera de cesión de territorio es por compraventa, la segunda eventualidad es porque hacen un intercambio o una permuta de territorio. Vea, yo le doy esta parte, yo le doy el oriente y usted me da el occidente. Y los estados hacen un intercambio, una permuta, un trueque de territorios. Fue lo que hicieron Colombia y el Perú en los años 1829 y 1830. Pues tras
culminados los procesos de independencia de las antiguas colonias españolas, pues vino el proceso de delimitación de sus territorios y eso se volvió un proceso bastante polémico y bastante complejo entre los distintos estados que finalmente se conformaron. Y Colombia y Perú pues no fueron la excepción y en 1829 y 1830, tras algunos enfrentamientos bélicos y algunas diferencias, decidieron mediante un tratado que para entonces se llamó el Tratado Larrea-Gual, que Perú conservaba Tumbes y Colombia Guayaquil. Los dos países volvieron a revisar sus líneas territoriales y fronterizas mediante el Tratado Salomón-Lozano de 1922, ratificado en 1928. ¿Qué determinaron en ese tratado? Voy aquí de pronto a adelantar un poco la diapositiva. Miren ustedes. Este era el territorio de la Gran Colombia. ¿Sí? Este era el territorio de la Gran Colombia. No, he debido incluir un mapa de Colombia ya después de que se rompe la Gran Colombia, pero digamos que ustedes me permiten aquí seguir la línea. Este era Colombia más o menos, hasta aquí era Colombia. Es decir, aquí había una gran parte de territorio que era nuestro, y era nuestro por títulos jurídicos, por el iuti possedeti iuris, que es una manera jurídica de adquirir territorio por parte de los estados. ¿Sí? ¿Y por qué por iuti possedeti iuris? Porque todo esto correspondía según títulos históricos y adjudicaciones hechas por la propia corona española. Entonces, este era el territorio de Colombia, digamos. Con Venezuela también hubo problemas, pero ya hablaremos cómo se solucionó ese conflicto, o se solucionó ese conflicto de las fronteras terrestres con Venezuela. Y aquí se genera, este era Perú, se genera la disputa de toda esta zona. ¿Qué quería Colombia? Esto, salir al río Amazonas. Salir al río Amazonas. Por eso se creó el trapecio amazónico en los tratados a que me he referido hace un instante. Colombia logra negociar. Entonces Colombia le dice al Perú, déjeme este pedazo, ¿sí? Para yo salir al río Amazonas y yo le cedo buena parte aquí de todo esto. Después con Brasil y después con Colombia perdió mucho terreno, mucha tierra, mucho territorio. Después con Venezuela también, pues cuando hubo el laudo arbitral, ahí se delimitaron las fronteras terrestres y obviamente ahí adquiere Colombia la configuración que hoy en día tiene y que trata de defender. ¿Sí? Entonces lo que hace es, en 1829-1830 se inician unos acuerdos, acuerdos que a pesar de haberse celebrado no tuvieron estabilidad, inconformidad tanto allá como acá. Finalmente hubo momentos bastante extensos y en el año 1922 el señor Salomón, que era el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, y el señor Lozano, que lo era en Colombia, suscriben un tratado mediante el cual definen las líneas fronterizas de los dos países. Ese tratado es ratificado en 1928. Cuando hablamos de suscripción o celebración y cuando hablamos de ratificación, ustedes ya tienen claro a qué me estoy refiriendo. En ese tratado, ¿qué acordaron? Esto, un intercambio, ¿sí? Un intercambio. ¿En qué se materializó ese intercambio? Colombia cedió al Perú, tomo textual, la zona comprendida entre el río Putumayo y los ríos Mapuy y Amazonas, zona que pertenecía a Colombia por el iuti possedeti iuris de 1810, tal como estaba confirmado por diversos tratados suscritos con el Ecuador. Con el Ecuador se hizo el Tratado de Pasto de 1832, el Tratado de 1853 y el Tratado Muñoz-Bernaza Suárez de 1916. Por su parte, según la historiografía peruana, lo que los peruanos afirman haber cedido ellos. Mediante el tratado, Perú cedió a Colombia toda la franja entre los ríos Caquetá y el Putumayo, perdiendo alrededor de 100.000 kilómetros cuadrados del territorio que al Perú le pertenecía por el iuti possedeti iuris de 1810, donde inclusive se habían fundado asentamientos peruanos en los pueblos de Tarapaca y Puerto Arica, fundados por colonos peruanos provenientes de antiguos territorios peruanos del mismo nombre, perdidos en la Guerra del Pacífico. Cuando se da la Guerra del Pacífico, a la que creo que me voy a alcanzar a referir al final de esta clase, de todos estos sitios, de Puerto Arica y de Tarapaca, se produjeron migraciones y la gente llegó a este territorio que finalmente, por eso dice,
que provenientes de la Guerra del Pacífico y llegan a estos territorios que finalmente resultan siendo objeto de esta negociación. El tratado incluyó el poblado de Leticia y la porción entre el Putumayo con el Amazonas llamado el Trapecio Amazónico, con el único fin de otorgarle a Colombia una salida propia al Amazonas, que era la gran pretensión de Colombia, salir al río Amazonas. Y logra negociar. ¿Qué tiene que ceder? Pues tiene que ceder. Era un intercambio, tome, yo le doy, ¿qué me da usted? Y finalmente, pues logran suscribir el Tratado Salomón Lozano de 1922. ¿Qué ocurrió después? Para no dejar un tanto la historia inconclusa. El Tratado Salomón Lozano de 1922, que produce ese intercambio, yo le doy esto, usted me da esto, no le gustó a los peruanos después. Hubo un cambio de gobierno en el Perú. Y entonces el gobierno que entró, que era el gobierno que se oponía al sector político, que se oponía al gobierno que había celebrado este tratado, armó el avispero, agitó los ánimos, provocó el nacionalismo peruano y dijo desconocer ese tratado. Y ese desconocimiento no solamente fue verbal o de palabras, sino con acciones militares. Y entonces la naval peruana se viene e invade Leticia, se toma el poblado de Leticia y esa parte del trapecio amazónico, reivindicando que eso era un territorio de ellos, y eso es lo que obliga a que el gobierno colombiano, entre los años 1932 y 1933, tenga que afrontar ese conflicto que se volvió de carácter militar. Es una guerra que dura aproximadamente 8 meses entre Colombia y el Perú, que finalmente termina en un acuerdo que hacen los dos estados en donde concluyen para suscribir un acuerdo de paz que el Tratado Salomón Lozano tiene plena vigencia. Es decir, que lo que se había acordado en el 22, que no le gustó a los peruanos, finalmente terminaron aceptando. Por eso Colombia habla de que le ganó la guerra al Perú. No solamente por algunos triunfos de carácter militar, pues si no hubiese sido así, seguramente los peruanos no aceptan, ¿no? Sino porque finalmente dice, pues quedó lo que era nuestro, tal y como se había celebrado y defendimos la integridad de los acuerdos que ya habíamos celebrado. Entonces, esa es una manera de cesión de territorio por intercambio. Obviamente, intercambios que se hacen por tratados. Finalmente, puede haber cesiones gratuitas, no hay intercambios, ni hay venta. Yo le regalo o le reconozco finalmente que usted es el dueño de ese territorio. Y es lo que ocurre entre Perú, Bolivia y Chile cuando la famosa Guerra del Pacífico, de que hablábamos hace un instante, que se desata más o menos en los años 1880, entre Perú y Chile y Bolivia de Lambona se puso a ayudar al Perú y los chilenos le ganaron la guerra a los peruanos, a los bolivianos, y esto de la provincia de Tarapacá, el departamento de Arica y el departamento de Tacna, todo esto era del Perú, todo esto era del Perú, ¿sí? Los chilenos lo ganan en el curso de la guerra, ellos avanzan y se hacen a ese territorio y cuando logran el triunfo militar no aceptan devolver esos territorios. Pero después vienen y firman el Tratado Ancón. Eso se llama el Tratado Ancón, creo que aquí algo hablamos. No, esta es otra figura distinta. El Tratado Ancón, no lo cité aquí, que después de concluida la guerra, Perú y Chile celebran lo que se llama el Tratado Ancón, porque el Tratado Ancón debe su nombre a un poblado del Perú en donde finalmente se hace el acuerdo y se suscribe el documento. El Tratado Ancón, celebrado entre Perú y Chile, dispone que Chile le devuelve el departamento de Tacna. Se lo devolvió y Tacna formó parte del Perú. Arica, miren Arica, aquí este es el departamento de Arica, la ciudad de Arica, que algunos de ustedes deben recordar, porque es muy grato para la historia del fútbol colombiano. Allá en esa ciudad, cuando se hizo el Mundial de Fútbol de Chile de 1962, Colombia jugó su primer torneo mundial. Bueno, en esa ciudad de Chile, que está en la zona fronteriza con Perú, pues eso era de Perú, hasta ahí. Entonces Chile dijo, no, yo le devuelvo Tacna. Está la ciudad de Tacna. Pero de aquí para abajo no le devuelvo nada. ¿Sí? Arica era un puerto que los peruanos y los bolivianos habían acordado que si bien era peruano, los bolivianos tenían ahí salida libre al mar y ejercían ahí una especie de manejo
administrativo conjunto con el Perú, únicamente para los fines de favorecerle a Bolivia una salida al mar, porque eso en términos de economía es un capital valioso. Y entonces, obviamente, al perder la guerra y al hacerse Chile a ese territorio, Chile le desconoció a Bolivia los derechos que tenía sobre Arica. Y Chile se quedó con el departamento de Arica, cuya capital es Arica, la ciudad de Arica, esta ciudad, una ciudad de unos 200.000, 300.000 habitantes hoy en día, creo, y se quedó con la provincia de Tarapacá, que es bastante extensa. Por eso Bolivia tiene conflictos con Chile, porque pretende reivindicar esto. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que mediante el Tratado Ancón, ¿sí? Mediante el Tratado Ancón, los peruanos decidieron reconocer que ese era un territorio, la pérdida, decidieron reconocer que habían perdido ese territorio y aceptaron que ese territorio formaba parte del territorio chileno. ¿Sí? Aceptaron que ese territorio formaba parte del territorio chileno. Por eso el reconocimiento, digamos un tanto la cesión gratuita, sí, bueno, finalmente eso es suyo, ya, dejemos así el negocio. Los peruanos lo aceptaron, y Chile por eso lo reivindica, y Chile por eso, muy a pesar de las permanentes reclamaciones y demandas de Bolivia, sigue manteniendo y alegando y que defiende pues hasta con la última gota de sus armas y de su sangre la jurisdicción y la soberanía que tiene. Pues esto es hoy en día chileno, ya tiene más de 100 y pico de años de pertenecer ahí. ¿Sí? Y por supuesto, Chile es mucho más atractivo para la gente de acá que el mismo, porque este es el sur del Perú, esta es la parte olvidada del Perú. Y Bolivia, pues no les atraía muchísimo vincularse a Bolivia. En cambio Chile, porque todo esto de Chile, la parte norte de Chile, ustedes saben, es lo que le produce la gran riqueza. Chile es el mayor productor de cobre en el mundo y las minas de cobre llegan más o menos como hasta por acá, pero obviamente la gente de Arica están vinculadas a ese proceso económico. La figura, que el derecho internacional, lo dijimos, no prohíbe la figura de la cesión del territorio. ¿Qué es lo que puede acontecer? Que las constituciones de un Estado sí lo prohíban. El derecho internacional puede que no lo prohíba, pero la constitución de un Estado puede prohibirlo, un tanto como parece ser el caso en el derecho colombiano. Finalmente, la última manera de adjudicar, la última manera derivada o secundaria de adquirir territorio por parte de un Estado, que son los modos derivados, los que no son producto de la acción de la naturaleza, sino de una decisión del hombre o de una decisión de un Estado. La adjudicación, ¿cuándo opera el fenómeno de que a un Estado le adjudiquen territorio? Cuando hay una decisión que es proferida por un cuerpo jurisdiccional internacional, trátese de una decisión arbitral o de la Corte Internacional de Justicia, tribunal de estos puede disponer que una porción territorial de un Estado corresponda a otro. Claro, podemos tener en conflicto un territorio, lo sometemos a la decisión de un juez y ese juez puede decir, no, ese territorio que hoy tiene A es de B. Y en consecuencia, la decisión judicial, que es vinculante, determina que esos son. Esa es la última palabra, como vería el programa de televisión. Por eso se habla de que la adjudicación es un medio igualmente derivado para que un Estado adquiera territorio. Es el caso nuestro. Nosotros las fronteras terrestres, ojo, las fronteras terrestres con Venezuela las fijamos mediante una decisión arbitral que le confiamos a la corona española. A la corona española. Decía hace un instante que cuando, y sobre todo con Venezuela, porque con Venezuela fuimos una sola nación, en tanto formamos parte de lo que históricamente se conoce como la Gran Colombia. Cuando nos abrimos, rompimos la sociedad, comenzaron los conflictos para delimitar las jurisdicciones estatales, para ver por dónde iba cada uno. Y ese fue un conflicto que duró desde el momento mismo de la independencia hasta el año de 1881, si mal no estoy, cuando tras no poderse poner de acuerdo por la voluntad de los propios dos estados, dijeron, bueno, sometamos este conflicto y digámosle a la corona española, el rey era su hijo Alfonso XIII, pero como no lo podía ejercer porque era muy niño, la regente se llama la persona que cuando el rey no puede ejercer el cargo, lo ejerce en su nombre. La regente, que era doña María Teresa de Habsburgo, en nombre de su hijo Alfonso, dicta una sentencia, resuelve el conflicto
¿sí? Resolvió el conflicto limítrofe terrestre y trazó la línea fronteriza que hoy en día es de más de 2000 y pico de kilómetros, según su criterio, y partes que Venezuela reclamaba como de ellos, pues finalmente quedaron en Colombia y viceversa. Algunas partes a que se atiene fundamentalmente es el laudo arbitral. Ahora, división de factores geográficos, ¿no? La sierra del Perijá, la serranía del Perijá, la división que crean los ríos Arauca, el río Orinoco, en fin, trazó básicamente o tomó como línea fronteriza, lo vamos a ver en la próxima clase, cuáles son los criterios de los estados para delimitar sus límites, las fronteras de carácter natural, básicamente eso es lo que domina. Lo propio acontece, aquí cito otro laudo arbitral, esto es muy común en el derecho internacional, por supuesto, ¿sí? Que se confíe a los jueces la resolución de un conflicto y los jueces terminan adjudicando esos terminan adjudicando pues los territorios según sea la manera como resuelvan los conflictos. Este es el laudo arbitral que se da entre Brasil, si mal no estoy, y parte de lo que es territorio de las Guayanas. ¿Sí? Ahí se decide por vía de laudo arbitral la solución de ese conflicto fronterizo. Como laudos arbitrales hay muchísimos, pues aquí yo cito escasamente estos dos. En Europa, durante la primera mitad del siglo XX, organismos internacionales hicieron uso de este mecanismo para adjudicar territorios a los nacientes estados de Polonia, Yugoslavia y Checoslovaquia, estados que con la Primera Guerra Mundial se acabaron unos estados y se formaron otros, y entonces se acudió a mecanismos de adjudicación de territorios, ¿sí? Para poder conformar esos estados. Hoy estos territorios, Yugoslavia y Checoslovaquia, no existen hoy en día, están desaparecidos y sus territorios también fueron objeto de fraccionamiento. Por ser un medio que consulta fuentes jurídicas y decisiones provenientes de organismos reconocidos, es un modo o forma de uso frecuente. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo mediante adjudicaciones o decisiones de carácter judicial se puede resolver este conflicto. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, 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 señor. señor. Bien, entonces, pues esos son, digamos, los elementos centrales, básicos de este tema, de las maneras o formas como los estados pueden adquirir territorios para acrecentarlo, para acrecentar su jurisdicción, su dominio, su imperato estatal sobre porciones territoriales. Bueno, bien, si no hay inquietudes sobre el particular, pues daremos por terminada la clase de esta noche. Subí a la plataforma un ejercicio relacionado con el tema de anoche, particularmente con el tema del reconocimiento de los gobiernos. Es un ejercicio que les planteo, una reflexión y un ejercicio, una dinámica de alguna consulta, pero por supuesto también de opinión en la medida en que ustedes sobre las tesis que esbozamos anoche, las 3 doctrinas, ustedes pueden resolver el caso que ahí les planteo. Para quienes no lo han visto todavía, pues es que hagan un análisis de la posición que la OEA fijó en relación con el reconocimiento del gobierno de Venezuela el año pasado en enero, cuando el señor Maduro, como consecuencia de su reelección, reasumió o se posesionó nuevamente como presidente de Venezuela, que es cuando los países latinoamericanos, el llamado Grupo de Lima, lo desconoce y producen la resolución que ahí les adjunto, y el material que he subido para que con base en ese texto ustedes respondan las inquietudes que ahí mismo les planteo. Entonces, ese es un ejercicio que forma parte de la nota que es un ingrediente, un componente de la nota que finalmente se va a deducir como nota de segundo corte. Y en este par de días subiré otro ejercicio, otra reflexión que tiene que ver sobre la posibilidad de que el Estado colombiano ceda su territorio. Mañana puede decir el Estado colombiano: le regalo San Andrés a los Estados Unidos, o mire, le regalo el trapecio amazónico a Perú, o le regalo el Urabá a Panamá, o qué sé yo, le regalo Cúcuta, Rosario, Bucaramanga y todo, se lo regalo a Maduro, a Venezuela. Puede tomar esa decisión, o podría decir
en gracia de discusión el Estado colombiano, hombre, como estamos en una bancarrota y necesitamos recursos, vendamos esos territorios. Eso es factible en el Estado colombiano. Este es un ejercicio que les dejo para que, con base en una mínima consulta, ustedes fijen una posición y desde luego tienen que consultar los artículos de la Constitución que aluden al tema. Entonces son las dos ejercicios, dos reflexiones que van sumando, van formando parte de lo que va a ser la nota correspondiente al segundo corte. No califico, ustedes conocen en buena parte mi criterio, sobre todo en dinámicas de esta naturaleza, no califico una respuesta en particular. Doctor. Perdóname un segundo, señorita, ya. ¿Qué califico? ¿Qué evalúo? El criterio que se tenga. Un compañero puede decir sí se puede ceder territorio, pero sustentado. Otro compañero puede decir no se puede ceder territorio, pero sustentado. Lo que valoro es la sustentación, no la verdad. Es el argumento y la sustentación, el análisis que hagan del caso. Y lo propio con el caso de la OEA que he subido. Es válida la doctrina mexicana, es válida la doctrina esgrimida por los países de la OEA, en fin. Ese es el análisis que tienen que hacer. Me decía, señorita. Sí, doctor, estoy revisando lo que acabas de dejar. Es Sí. una resolución que aparece en el contexto que nos Sí, colocas para sí, indagar. sí. Y luego un análisis de aspectos Sí, hay de unos puntos para que ustedes tengan en cuenta para hacer ese ejercicio. Eso es una cosa muy sencilla. De manera que eso les ayuda a recrear el obligado confinamiento a que nos vemos expuestos. Y subo por ahí entre el domingo y lunes el otro ejercicio que no es muy complejo. Son reflexiones, pero necesitamos ir conformando nota para el segundo corte. Doctor, ¿hasta cuándo hay plazo? Señorita, ahí en la plataforma ahí les indico. Sí, el de hasta el 15. Correcto. Y el otro ejercicio también va a ser hasta el día 15. Es decir, 2 días antes. Dentro de 15 días nos volvemos. De ayer en 15 días nos volvemos a ver. Quiere decir que el 15 más o menos el día miércoles, si mal no estoy, de pasada la Semana Santa, la otra que es cuando reiniciamos nuevamente las actividades académicas. Porque la semana entrante, por razones más que obvias, pues hay receso académico. Bien, jóvenes, cualquier inquietud, cualquier pregunta. Les encarezco ahí, creo que hay una instrucción en el sentido de que las respuestas me las remitan a esa plataforma, porque es que me queda mucho más fácil manejar. Ahí mismo lo voy evaluando, se me facilita la comparación de los textos, de los estudios, de los documentos que ustedes elaboran. Entonces, por favor, a través de ese canal, enviarme las respuestas. Bueno, jóvenes, si no hay nada más, les agradezco su interés, su participación, la motivación que tienen, cosa que nos halaga, y pues desearles que descansen unos días y nos volveremos a ver. Doctor, qué pena. ¿Y el parcial cómo va a ser evaluado? Hombre, pero lo estoy diciendo, es que estos son ejercicios. Solamente van a hacer los ejercicios del todos los ejercicios que alcancemos a hacer van a configurar la nota del parcial, la nota del corte. No vamos a hacer un parcial de primer punto, segundo punto, tercer punto, no. Todos estos ejercicios me van a permitir configurar la nota del parcial. ¿Claro? Sí, señor. Listo, Rubén. Entonces, Hasta luego, profesor. así que bueno, les deseo. ¿Sí? Doctor, qué pena. ¿Usted nos podrá facilitar como el contenido del segundo corte? El contenido del segundo corte, ¿a qué se refiere? Si no va a haber corte como tal, los temas que estamos tratando, sobre esos temas es que estoy indicando los ejercicios que estoy subiendo a la plataforma. ¿Sí? O sea, ¿hacía referencia a las diapositivas o tener como algo para uno estudiar? La conferencia se sube se graba y se sube a la plataforma. Me imagino que en la conferencia quedarán grabadas las diapositivas. Sí. Entonces, listo, muchas gracias. Las pueden consultar ahí. Bueno, jóvenes, de nuevo, muy buena noche. Mil gracias y nos veremos en unos días. Gracias. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego.